Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Cowo. El día de hoy hablaremos acerca de las decisiones de financiamiento a largo plazo. En primera instancia tenemos los créditos, los cuales son operaciones de financiación donde una persona llamada acreedor, normalmente esto suele ser una institución financiera o banco, presta una cierta cifra monetaria a otra persona llamada deudor o prestatario. Quien a su vez se compromete a devolver el monto prestado por el acreedor más un interés, el cual vendría siendo la ganancia del acreedor por el préstamo del dinero. ¿Sí? Normalmente los créditos a largo plazo suelen ser en un tiempo mínimo superior a un año. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un crédito que esté financiado hasta a 2 años, 3 años o más años. Los créditos a largo plazo pueden ser de diferentes tipos, entre los cuales se encuentran los préstamos hipotecarios, que es cuando la garantía la constituye una propiedad de la empresa, ya sea un edificio, la cual se cambiaría de dueño si la deuda no se pagara según el, el, el convenio que se haya pactado. Están las emisiones de acciones, el cual es una forma en que las empresas pueden conseguir capital de trabajo para sus planes de crecimiento, a cambio de otorgar a los inversionistas una parte de la propiedad de la empresa, ya sea de los activos principalmente. A su vez también cuando se emiten acciones, los accionistas reciben un tipo de utilidad denominado dividendo. En cuanto a los bonos, también se manejan a través de los mercados de dinero, pero a diferencia de las acciones, estos no otorgan al tenedor ninguna propiedad sobre la empresa. Más bien es una especie de préstamo que hacen los inversionistas a cambio de la tasa de intereses acordada en un plazo definido. Y el arrendamiento financiero es cuando en lugar de comprar un activo, por ejemplo una maquinaria o edificio, se arrienda para utilizarla en los procesos productivos de la empresa. Normalmente esos, como se había mencionado, como son créditos a largo plazo, tienen que ser por plazos superiores a un año o 2 años. ¿Qué ventajas o desventajas obtenemos de los créditos a largo plazo? En las ventajas podemos rescatar que al ofrecer la opción de devolverlo en un largo periodo de tiempo permite elegir el número de cuotas con las que nos vamos a sentir más cómodos para pagarlos. Esos pueden ser, se puede elegir a más años para que los pagos sean más bajos. Los préstamos a largo plazo se adaptan mejor a la capacidad de solvencia de cada usuario. Entre las desventajas que se pueden mencionar es que los intereses de un préstamo a largo plazo suelen ser más altos que los intereses de los préstamos a corto plazo. Esto debido al tiempo a los que están siendo financiados. Y pueden ser más difíciles para una empresa conseguir el crédito a largo plazo que uno a corto plazo. Esto debido a que en la mayoría de los créditos a largo plazo las empresas o instituciones financieras suelen exigir nóminas, avales o documentos que acrediten una solvencia de la empresa para que posteriormente pueda pagar lo que es la deuda. ¿Qué importancia tiene el financiamiento o los créditos a largo plazo? Este tipo de financiamiento, cuando está ampliamente disponible, contribuye a un mejor planteamiento estratégico por parte de las empresas y permite una menor vulnerabilidad a la volatilidad de las condiciones macroeconómicas y al mismo tiempo reduce dicha volatilidad y constituye la estabilidad financiera, siempre y cuando los créditos a largo plazo se sepan utilizar y manejar. Estos pueden contribuir a que la empresa tenga una estabilidad financiera a largo plazo. El capital externo son aquellos recursos financieros que la empresa ha obtenido de su entorno para financiar sus proyectos y actividades.
En este caso, quien te ofrece el dinero, ya sea inversionistas, individuos o instituciones financieras, espera tener una participación de las ganancias futuras, pero también comparte el riesgo de una quiebra. Esta es la diferencia entre un capital y una deuda. Que el capital está financiado por personas que confían en tu empresa, por lo cual estas se arriesgan a que probablemente la empresa pueda quebrar, pero también si la empresa llega a ganar, las personas que contribuyeron al capital obtienen una utilidad. ¿Por qué es importante el capital externo? Bueno, la utilización del capital propio para la financiación de la actividad empresarial suele ser insuficiente, por ello en su gran mayoría las empresas se ven abocadas a la búsqueda y empleo de fuentes de capital externo. ¿A qué nos referimos? De que si una empresa tiene proyectos que realmente aún no puede financiar con el capital propio de los socios o del empresario, este puede recurrir al capital externo. ¿Por qué? Porque de esta forma el empresario podrá obtener el dinero que realmente necesita para invertir en el proyecto. Ahora, el capital propio. Es la base financiera de su empresa. Esto incluye su patrimonio personal en forma de dinero en efectivo y ahorros, y también objetos como máquinas o equipos que aporte a su empresa. Es decir, son todos los activos con los que la empresa cuenta desde sus inicios. Esos pueden ser mobiliarios, edificios, maquinaria, entre otros. Normalmente están financiados por socios que iniciaron en la empresa. ¿Cuál es la importancia del capital propio? En este tipo de financiamiento no se requiere una aprobación externa, por lo que hay más independencia y rapidez a la hora de decidir, ya que no requiere de garantías ni avales, aunque una segunda valoración en cuanto a la rentabilidad de las inversiones siempre es buena. Como bien se menciona, debido a que es un capital que es invertido ya sea por socios, esta no requiere un tipo de garantía para que sea otorgada. Lo que sí es que al finalizar, cuando el capital genera intereses, estas tienen que ser divididas entre todos los socios que han aportado al capital de la empresa. El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inventarios para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. También se puede entender como la tasa promedio de interés que tiene que pagar cierta estructura de capital, ya que tiene que ver con el comportamiento y las tasas de interés por medio de cómo está financiada la empresa. El costo de capital tiene tres componentes básicos que lo integran. En primer lugar tenemos la tasa real de retorno, que es lo que los inversionistas esperan recibir por permitir que alguien más use su dinero. Tenemos también la inflación esperada, que es la pérdida esperada del poder adquisitivo cuando el dinero se encuentra colocado en una inversión. Y por último tenemos el riesgo, que es la incertidumbre de cuándo, cuánto y cómo se va a recibir el dinero de los inversionistas. Es decir, no se sabe en qué momento los inversionistas van a tener de vuelta su dinero o van a perder. La importancia del costo de capital. Al determinar el costo de capital también se estima el riesgo del emprendimiento, el riesgo de que usted come si decide invertir en tal o cual proyecto de préstamos personales. Es decir que para el inversionista, desde el punto de vista del inversionista, es importante conocer el costo de capital, porque eso nos va a dar una idea más o menos clara de cuánto podemos recibir
al estar invirtiendo en cierta empresa, o qué es lo que nos podemos esperar al finalizar la inversión. Actualmente las fuentes de financiamiento que se pueden encontrar en el mercado son los créditos hipotecarios. Como se había mencionado, son los créditos en los cuales se deja una garantía mientras se cumple el pago del crédito. Las garantías suelen ser del valor similar al monto del préstamo del crédito realizado. También tenemos el arrendamiento financiero, que es cuando dos personas, un arrendador cede el uso o goce de un bien mueble o inmueble a un arrendatario, que es quien paga un precio periódico por el uso del bien, que al final se puede dar la opción de compra. También se encuentran las acciones, los cuales es una forma en la que las empresas consiguen capital de trabajo para sus planes de crecimiento en los mercados, a cambio de otorgar a los inversionistas una parte del negocio. También tenemos los bonos, los cuales se manejan a través de los mercados de dinero, al igual que las acciones. Sin embargo, a diferencia de las acciones, estos no otorgan al tenedor del bono ninguna propiedad o ninguna parte de la propiedad de la empresa a su tenedor. Más bien es una especie de préstamo que hacen los inversionistas a cambio de una tasa de interés acordado en un plazo definido.